Primera de Corintios 5, a partir del versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No quiero decir absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Este texto es complejo para aquellas personas o para aquel tipo de cristiano que le gusta relativizar, muy de la corriente de este mundo, ¿cierto? No hay verdades absolutas, todo es de tintas medias, en primer lugar, y en segundo lugar, como de extender misericordia todo el tiempo se habla de la gracia, todo el tiempo se habla de la misericordia, pero nunca hablas de los principios, nunca hablas de la negación, y Pablo está dejando aquí muy claro, Pablo está diciendo, no os juntéis con aquellos que llamándose hermanos sean fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos o ladrones, y la lista es larga, ¿cierto? Pablo está hablando de la distinción. Nosotros no podemos considerar como hermano a una persona que está viviendo su vida en contra de lo que dicen las Escrituras. El apóstol Juan en su primera carta es muy claro, dice que el que peca no es de Dios. Y no habla del pecado que vamos a cometer, porque claro, Romanos 7, Pablo dice que nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Se está refiriendo al deleite del pecado, todo aquel que se deleita en el pecado, el que practica el pecado. Ese no es de Dios. Una persona que dice que es cristiano y que vive en unión libre con una persona, una mujer que vive en unión libre con un marido o un hombre que vive en unión libre con una mujer y que dicen que son cristianos, están en fornicación. Y si están en fornicación, ellos están en contra de la palabra de Dios. Ese es un pecado que se extiende en el tiempo. O sea, no es como que yo caí en un pecado de fornicación, que puede ser que cayó. El Señor te restaura y sigues para adelante. Pero es que en una convivencia que mantienes en fornicación, ahí no estás diciendo que estás en pecado porque caíste. Ahí estás deleitándote en el pecado. Y si te deleitas en el pecado, no eres de Dios. No eres de Dios, y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que empezar a interiorizar y sobre todo a vivir. El cristiano tiene que empezar a tener discernimiento, porque el Señor dice en su palabra, por sus frutos los vas a conocer. Y esto no se trata del juicio, porque esa es otra cuestión también que pasa hoy en día. Entonces, uno no puede señalar el pecado porque entonces no juzgues. ¿Cierto? Sacando de contexto a Mateo cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero el Señor está hablando del juicio hipócrita, porque en su contexto vemos el texto que dice, más adelante enseguidita dice, porque ¿cómo vas a sacar la paja en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga? Y lo que Jesús está diciendo es, si tú estás haciendo el mismo pecado de tu hermano, ¿cómo le vienes a juzgar y a decir que no haga lo que está haciendo si tú estás haciendo lo mismo que él? Pero ¿a qué insta el Señor? El Señor ahí no está diciendo, entonces al final déjalo que haga lo que quiera, no. El Señor está diciendo, saca la viga de tu ojo, o sea, restáurate. Y una vez te restaures, ahora sí ven y saca la paja de tu hermano. Ahora sí ven y puedes decirle, tienes que salir de allí, no puedes permanecer en ese pecado. Nosotros tenemos que aprender a ver las Escrituras y sobre todo a vivir y practicar las Escrituras como están las Escrituras. Ya basta de esa mundanalidad que hay en la iglesia, en la que no es la palabra de Dios la que dictamina nuestras acciones, sino el mundo. Y el mundo está en una relativización de la verdad. Todo el mundo tiene su propia verdad y todas las verdades tienen que ser aceptadas. Eso no es cierto. La verdad es la de Cristo, la que está en su palabra y la que nosotros tenemos que defender y practicar siempre, por encima del que se enoje. Entonces tenemos que vivir en plena misericordia, que de hecho los videos que hice sobre los atributos de Dios se habla de
de ese balance que hay en Dios, porque un atributo de Dios no es más alto que el otro. Y claro, nosotros vemos que Dios es amor, pero también vemos que uno de sus atributos es su ira eterna. Vemos que Dios es misericordioso, pero también vemos que Dios es supremo y que Dios no va a consentir el pecado. Esta idea también que está en el aire de que entonces yo puedo vivir como quiera, que al final Dios va a tener misericordia de mí, esa no es una idea bíblica. Esa es una idea mundana. Esa es una idea de Satanás, que te quiere hacer creer que uno puede vivir como quiere vivir y que al final no pasa nada porque Dios es muy bueno, pero también es justo. Por eso Cristo en la cruz, porque ahí está su bondad y su justicia, su misericordia, pero también todo su juicio y toda su ira. Entonces, cuando miramos este texto, tenemos que aprender a decir, este no es cristiano, y tenemos que aprender a juzgar por los frutos, ¿cierto? No se trata de juicios sin misericordias. Tampoco vamos a caer en esta idea de que entonces vamos a estar señalando o vamos a estar condenando, porque al final la condenación, el juicio de condenación le pertenece al Señor. En nosotros tiene que haber un juicio de discernimiento. Sus frutos me dan a entender de que no es un hermano. Y yo tengo que tomar distancia. Es que esa idea de que es que no, si andamos juntos, aunque él es fornicario o aunque ella está, no sé, metiéndose con un hombre casado, o no, pero ahí sí seguimos. No, porque Cristo lo advierte, un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros tenemos que aprender a tener discernimiento, sobre todo a tener sabiduría, ¿cierto? Que es de lo que nos habla Salomón y es lo que nos muestra la historia de José. ¿Qué hizo José cuando vio a la mujer de Potifar? Corrió, porque él dijo, yo no puedo quedarme aquí, que yo me quedo aquí y viene el problema, entonces yo tengo que huir. Así tenemos que hacer nosotros, un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos y con la lectura de la Biblia encima, porque nosotros tenemos que saber qué dice el Señor para yo poder mirar los frutos del otro y decir, no son frutos del Señor, no son frutos dignos de arrepentimiento. No es una persona con la que yo pueda estar. ¿Por qué? Porque Pablo me lo dice. Ahora, otra cosa importante con esto. La gente también puede empezar a creer que es que si nosotros decimos no voy a estar con fulano, o por ejemplo, cuando la iglesia bíblicamente hace disciplina y retira, excomulga, saca a una persona de la congregación porque realmente está en pecado y no se quiere arrepentir, la gente cree que eso es maldad, pero realmente no es maldad. De hecho, Pablo en esta carta al final dice, en el versículo 13, quitad pues a ese malvado de entre vosotros. Habla de un hombre que está con su madrastra, viviendo con su madrastra, o sea, faltándole el respeto a su padre, y los corintios lo tenían en la congregación como un hermano más, y Pablo está diciendo, sáquenlo. Y la idea de Pablo es, entréguenlo a Satanás para que así su alma pueda ser salvada, claro, porque cuando la iglesia no media entre el pecador y Dios, que es una de las funciones de la iglesia, estás a merced del Señor. Y eso no significa que sea malo porque Dios no es malo, no es esta idea como de maldad de Dios. Pero si no te arrepientes, vienen cosas terribles para ti, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, eso dicen las Escrituras. Entonces este es un acto de misericordia, porque el hermano al verse solo va a decir, yo tengo que volver al rebaño, yo no puedo quedarme solo. Mientras que si lo mantienes y le apechichas el pecado, él va a decir, bueno, no es tan malo lo que estoy haciendo. Y es perverso lo que está haciendo. Entonces, aquí hay un acto de misericordia. Entonces, cuando Pablo nos dice esto, nosotros tenemos que aprender a ser bíblicos en nuestras relaciones. Tenemos que aprender a ser bíblicos en cuanto a la forma en la que vemos las acciones de los demás, porque sí tenemos que estar atentos. Sí tenemos que estar atentos. Sí tenemos que ver cómo se comporta la otra persona, sí tenemos que ver qué hace, sí tenemos que ver su conducta, sí tenemos que ver su testimonio, porque hay muchos falsos creyentes y las iglesias están llenas de falsos creyentes, de gente que dice que es y que no es, y que están como lobos en la iglesia. Están como lobos en la iglesia. De hecho, Pablo le dice a Timoteo que hay unos falsos maestros que son los que llevan cautivas a las mujercillas que siempre quieren aprender y nunca aprenden. Bueno, son esos falsos hermanos o esos falsos líderes o esos falsos pastores que están por ahí atrayendo a las mujeres para acostarse con ellas, para abusar de ellas, para manipularlas, para
jugar con ellas, con sus sentimientos y para dar un mal testimonio de las escrituras, y que la iglesia, a sabiendas de que ve cosas que no son bíblicas, no dice nada y se calla. Se vuelven alcahuetes. Y vienen los problemas. Porque entonces se hiere el corazón de esta hermana, se termina yendo y confunde que eso es el evangelio y eso no es el evangelio. Y nosotros tenemos que ser defensores reacios del evangelio. Y es la intención que tiene Pablo aquí. Cuando dice, no se junten con esa gente. Y nosotros tenemos que aprender a juntarnos con verdaderos creyentes, no con falsos creyentes. Y no es una cuestión de orgullo. Es que ustedes se creen los más. No, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra, porque entonces le vamos a creer ¿a quién? ¿Al mundo que nos relativiza la verdad? ¿O a Dios que en su misericordia y en su sabiduría nos está diciendo, ojo, como les estoy diciendo cómo tienen que hacer las cosas? Yo creo que este es un mensaje para reflexionar, para que empecemos a ver quiénes están alrededor nuestro, para que empecemos a tener discernimiento, a juzgar con discernimiento, no el juicio condenatorio, porque la condena la da el Señor, ¿cierto? El juicio con discernimiento, quiénes son y quiénes no son, y por sus frutos los vamos a conocer. Y obviamente es una invitación a evaluarnos. Si tienes una viga, saca la viga, santifícate, ve al Señor. Y no significa que no vamos a pecar, significa que no nos deleitamos en el pecado, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y que si pecamos, el Espíritu Santo nos dice enseguida, vamos, levántate, arrepiéntete y aléjate. No es como que me arrepiento, pero volví caí. Luego vuelvo y rezo y empato y me arrepiento y vuelvo y caigo. No se trata de eso, porque no es un jueguito de vaivén. Es una situación en la que tienes que tomar radicalidad, alejarte del pecado y aún alejarte de las personas que te inducen a ese pecado, aún si son de la misma iglesia, aún si se dicen ser hermanos, porque hay que tener discernimiento. Entonces quería compartir este texto que me parece supremamente relevante en los tiempos en los que vivimos hoy, que lo veo mucho en muchas congregaciones en las que realmente no hay discernimiento, en las que hay un buenismo exagerado, aún por encima de la verdad escritural, y que nosotros tenemos que empezar a vivir como dicen las escrituras, no como el mundo nos dice. Espero que les sirva, que puedan reflexionar, que puedan leerlo. 1 Corintios 5, del 9 al 13. Y bueno, que el Señor les bendiga.